buenos días, buenas tardes, depende de cómo estén escuchando esto. Les damos la bienvenida a este segundo capítulo, a esta segunda emisión de Crónicas del Futuro, nuestro programa de entrevistas. En esta ocasión nos recibe en su casa Carlos Rodríguez, un economista que tiene un PhD en la Universidad de Chicago. También tiene un largo recorrido por el mundo académico, publicando muchos papers, siendo profesor en la Universidad de Columbia, después siendo fundador de la UCEMA, del SEMA después de la UCEMA. Y bueno, y hoy lo tenemos acá. Así que muchas gracias por recibirnos y vamos a empezar. Hola chicos, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, para empezar, en su biografía, usted cuenta que cuando estaba en cuarto año, repartía boletas del Partido Conservador y el director, que era peronista, lo echa o no lo deja anotarse en el próximo año. ¿Cuáles fueron sus primeros acercamientos a la política y al Partido Conservador? Bueno, lo de las boletas fue un acto no consciente, me las había dado mi padre. Era médico y era antiperonista a muerte. Y ese año había elecciones, parece, y le gustaba el Partido Conservador. En ese momento yo no tenía la más leve idea de política. No era peronista, era de River, eso era todo, pero no participaba. Pero cuando llegué a los 18 años, sí, era muy consciente. No me acuerdo de dónde saqué esa conciencia, pero era muy consciente de la política, era muy consciente que era derechista, era muy consciente que tenía plena conciencia de lo que pensaba. De hecho, a los 78 años, hace 60 años, yo pienso exactamente lo mismo, no he cambiado nada. Y cuando fui a buscar mi libreta de enrolamiento en la calle Mendoza y Cabildo, me dieron la libreta de enrolamiento y tomé un colectivo que iba por Cabildo y Santa Fe. Y bajé en Santa Fe, no me acuerdo a qué altura, no era Esmeralda, por ahí, que era la sede del Partido Demócrata Conservador de la época. Y me afilié. O sea, recibí la libreta de enrolamiento y a las 3 horas estaba afiliado al Partido Conservador. Y después entré a la Universidad de Medicina primero, porque mi padre, que siempre hijo de médico, tenía que ser médico. No era que me obligaran, pero... y ahí rompí tanto la paciencia, estaba haciendo quinto año a la vez, que estaba haciendo medicina, que me nombraba, había un par de hermanos que mandaban en el Partido Humanista en esa época. Estaban los humanistas y los reformistas. Yo automáticamente entré humanista, de centro derecha, que no eran los radicales. Y me nombraron representante en el ingreso a medicina con 17 años. Y me cambié de universidad, me pasé a económica, en la vereda enfrente. Así que ahí dejé de estar activo nuevamente. Pero se nota que había una tendencia interna a meterme en líos digo yo, en la política. Bueno, hablando de esos líos. Pero después dejé, porque me dediqué a estudiar. En económica estudiaba nada más, vagaba como todos los adolescentes, ¿no es cierto? Era bastante vago, pero era inteligente, porque donde quería me sacaba 10 y donde no quería me sacaba 4, que hacía falta. Y me recibí y fui a trabajar al Instituto de Itela, primero en el Instituto de Olivera en la universidad y de ahí al Instituto de Itela, acá a la vuelta. Era acá a la vuelta. Después fue el SEMA, esa misma casa. Y de ahí me mandaron a Chicago. Y bueno, ya estaba encarrilado. ¿Y cómo fue la vida ahí en Chicago, compartiendo con grandes economistas o referentes en el momento? ¿Cuáles eran tus referentes en ese momento? No, mis referentes eran Dornbusch, Frenkel, Fischer, que ahora son viejos, muertos, pero en ese momento tenían unos 3, 4 años más que yo. Mandel era un profesor. Después fue mi amigo en la Universidad de Columbia, pero ahí era el profesor, era el capo. Friedman, pero no eran referentes. Mi referente era Mandel en todo caso, que ese año se había peleado y se había ido al Canadá. Después, años después, yo lo convencí a los de Columbia que lo inviten a la universidad a New York, y volvió a Nueva York. Y se murió en Nueva York. Pero ocupábamos 2 edificios puerta a puerta en la calle Claremont, en Columbia University. Así que terminé siendo muy amigo de él personalmente.
Pero no, uno no seguía a alguien. Bueno, sí, yo me metí en el seminario, en Chicago vos tenías que elegir un área. El primer año estudiaba para el examen general, teoría de precio y teoría monetaria. Había el referente a Milton Friedman en todo caso. Sí. No era referente, eran las lecturas obligatorias. Quien admiraras vos es otra cosa. El que yo admiraba era Larry Shasta, que era un profesor asociado bastante desconocido. Y era mi íntimo amigo y era el mejor profesor para mí. Pero Friedman era el más importante, por supuesto. Así que eso de referentes, ¿viste? Es complicado a esa altura. Y me anoté en el segundo año en el área de comercio internacional. Y el trilling en comercio internacional y participaba en el seminario, para el cual vos escribías papers y los presentabas. Y criticabas a muerte, era el estilo Chicago. O sea que mis referentes o amigos, mi grupo, fueron estos que te nombré, que después fueron famosos en todo el mundo. Dos de ellos fueron presidentes del Banco Central de Israel, fueron directores del Fondo Monetario, qué sé yo, de todo. El único que no fue tan exitoso fui yo porque me vine a la Argentina. Me fui. ¿Okay? En esa época me iba bien, pero al venir a la Argentina ya te aislás un poco, te venís a la Patagonia. Estás desconectado. Acordate que no había canales. Cuando yo llegué a la Argentina había 4 canales de televisión. Alfonsín, los militares y después Alfonsín no permitían más canales de televisión. No había competencia, por supuesto no existían los celulares. Vos veías Canal 7 a la noche, cuando empezaba a salir al aire. Así que el mundo era un poco distinto. Bueno, Bueno, leyendo tu biografía vimos que hay muchas cosas que nos impactan, ¿no? Y que hacen mucho contraste con la práctica política de hoy, de la juventud de hoy. En ese entonces, por ejemplo, ¿te parecía normal que tus compañeros de militancia aporten armas? ¿No? Hay una parte que... esos eran esos 2 hermanos cuyo nombre no me acuerdo. Sí, los romanos. Pero yo era un chiquilín, tenía 17 años, tenía la edad de ustedes. No era muy consciente. Y sí, llevaban armas, yo no las vi, pero nunca las usaron. Andaban con palos, piedras, ese tipo de cosas. Igual que ahora. Sí. Y la oposición era lo mismo. Sí. Y estaban entrando los montoneros en esa época, entrando. Sí, vos hablás de Firmenich en una parte. Yo estoy casi convencido, no podría jurarlo 100%, que había una discusión en un pasillo de la Facultad de Medicina y yo me empecé a discutir a los gritos con un tipo que estoy seguro que era Firmenich. Yo juraría que era Firmenich, lo puse ahí. Pero como no lo conocía, no te puedo decir, yo hablé con él y discutía y sabíamos y nos conocíamos, él no debía saber quién era yo. Pero todo el grupo se abrió, terminamos discutiendo él y yo a los gritos y me traía un diente, tenía una muela mal. Me la comí de vergüenza, tenía que seguir, no podía decir perdón y hacer algo. Así que sí, lo conocí, pero no estoy ni orgulloso ni nada. Lo que sí sé es que no estaba de acuerdo con él, porque discutimos a los gritos. Hasta ahí llegué. Era de derecha yo, pero derecha no nazi, fascista o algo por el estilo. Era de centro derecha. No me gustaban todos estos populistas. Era antipopulista. No me gustaban los radicales. En esa época eran tirando la línea alfonsinista de los radicales. Eran más de izquierda. Y yo no era de izquierda. Acá alguno de ustedes puede ser que sea de izquierda, pero ¿Y a qué llamas vos lo respeto. populista? El populista es ofrecer soluciones baratas, casa para todo. El artículo 14 bis de la Constitución es un artículo populista total. O sea, te da los fines y no te da los medios, y está en la Constitución, como si fuera una obligación. En la República Argentina es un derecho constitucional el acceso a la vivienda digna, al trabajo digno, a la jubilación digna, un montón de cosas. Salud digna, pero usan la palabra digna y no te dicen qué es digno, entonces son todos indignos en realidad. Eso es populismo. Meterlo en la Constitución es casi un delito moral, porque confunden a todo el mundo. En la República Argentina hay que trabajar y el Estado ayudará a los que no pueden, pero los que no pueden no tienen derecho, como el artículo 14 dice, derecho a la vivienda digna. Yo quiero una casa como la de Carlos. ¿Qué es digno? No está explicitado. Claro. Y no hay medios.
Ahora está el lío con las jubilaciones, que el Congreso subió las jubilaciones y Milei está furioso, dice que lo quieren fundir, va a ser un conflicto entre poderes. Pero acá lo que pasa es que no hay presupuesto. Si hubiera un presupuesto nacional, este conflicto no existiría. El Congreso tiene la potestad de poner los gastos en el Congreso. Es el Congreso el que los pone. Y si el Congreso es populista, sonamos. Pues, votarle en contra y si no, andate, ¿qué le vas a hacer? No es tu derecho que no sean populistas tampoco. ¿Cuál debería ser el rol del Congreso en la Argentina? Gobernar, hacer las leyes. Hacer las leyes. El que gobierna es el Poder Ejecutivo. El legislativo hace las leyes. Y el judicial se fija de que las cumpla. Castiga, ¿no? Lo que pasa es que el populismo está entongado, metido en la población a través del método democrático, que no hay otro que funcione, que eligen líderes populistas. Entonces, los congresales son populistas. Vos los escuchás hablar y te dan pena. El nivel intelectual que tienen es horrible. Se supone que los senadores y los diputados deberían ser la crème de la población, los mejores. En realidad eligen a los peores. En realidad eligen a los peores, el pueblo, que exigen de que sean parecidos a ellos, por lo pronto. Hay un tema de Así que si representación. estás en la matanza, tenés que ser pobre como los que viven en la matanza. Y como la matanza está llena de todos estos ladrones, ¿cómo se llaman? Los motochorros y lo demás, de golpe te eligen un motochorro. Bueno, no eligen motochorro, pero eligen chorro. Eso sabemos. O sea, el pueblo en democracia tiende a elegir a alguien que es parecido a ellos, no mejor a ellos. Esa es una tendencia que está mal. Yo la expreso. De golpe van a decir que soy una bestia, pero eso es lo que yo pienso. El sistema debería elegir a los mejores, no a los peores, que no tienen nada que hacer, no saben cómo ganarse la vida y se meten en política. Y después no salen más, pegando carteles. Entonces, ¿su habilidad cuál era? Pegar carteles. Si vas a entrar a la política, trata de entrar pensando. Por otra puerta, trata de entrar. Sí. Ustedes quieren entrar en la política de alguna manera, les estoy dando un consejo, digo. Porque la política es un juego de poder. Al final, en última instancia, no lo tiene el poder el que más piensa, sino el que más votos lleva. ¿Votos de quién? De seguidores a los cuales les da algo. Les promete que les da algo. Es un juego medio complicado. En Estados Unidos se llama Pork Belly Politics. Pork Belly es la panceta, no sé por qué salió ese nombre. Pero es el quid pro quo. Vos me votás y yo te doy algo. Y a los pobres, ¿qué les dan los populistas? Los convencen de que los otros son ricos porque les roban a ellos. Entonces, vos votame a mí y yo le voy a sacar la plata a ellos y te la voy a dar a vos. Después no lo hacen. Eso es populismo. ¿Y a vos te parece que hoy el gobierno de Milei te parece que en cierto modo tiene rasgos populistas? Tiene metodologías populistas. Eso de seguir al líder en lugar de las ideas, no me gusta. Yo te diría que no me gusta. Tuve la suerte de no votarlo porque estaba enfermo ese día, me estaban poniendo un marcapasos. Era un domingo y entré el viernes a la noche al hospital. Eso no está en el libro, en mi biografía, no. Lo de la mosca. Me salvó la vida una mosca, me la mandó Dios. A mí Milei no me gusta. No me gusta su tono, su lenguaje, las caras, los gestos. Si eso es liberalismo, entonces yo no soy liberal. Yo creo que soy de centro derecha. El centro derecha no es tan extremo como Milei parece ser. Populismo es un método, no es una ideología, es un método. O sea, vos podés ser de ultraderecha y ser populista. ¿Qué sé yo? Hitler era populista, de acuerdo a mi definición, por más que lo eligieron democráticamente en un momento. Pero reunía a todas las masas y él era el líder adulado, indiscutible. Eso es populismo. Si el líder no tiene sucesor, si todos alaban al líder y ninguno se anima a decirle que está equivocado, eso anda mal. Eso es una dictadura y en la relación con el pueblo probablemente sea populista. ¿Qué hacía Hitler? Los convencía a todos de que los arios eran superiores física e intelectualmente por factores genéticos.
Bueno, ¿y Milei qué hizo? Fue ahí a Suiza, a Davos, creo que fue en Davos o en Sí, las Naciones Unidas, y dijo que los libertarios son superiores intelectualmente al resto de la gente. Miércoles, es lo mismo. Eso es lo mismo. Ahora, si llego a decir yo de que eso es lo que hacía Hitler, me hace un juicio, Milei, porque ya sí, le hizo juicio a algunos. sí. Así que nunca lo digo. Pero eso lo dijo Hitler y lo deben decir muchos. Yo creo que en el Imperio Romano estoy seguro que el emperador se sentía que los romanos somos superiores, qué sé yo. No sé, el Imperio Romano no sé, porque era muy inclusivo, ¿no es cierto? En cambio, Milei no es inclusivo. Milei expulsa y solo acepta a los que se rinden a sus pies. No se une, no discute. Hay que rendirse para participar de ese movimiento. Lo llaman liberal, pero ahora es anarco-libertario. Ojo que va Sí. evolucionando en el tiempo, Milei. Así que no sé dónde nos va a llevar. ¿Para usted Milei es liberal o no? ¿Qué piensa? Es que, ¿qué es ser liberal? Yo soy de centro derecha, pero creo que la salud y la educación pública cumplen un rol. En un país que 40-50% son pobres, no tienen ni ropa para ir a vestirse para pedir un trabajo, y vas a cerrar los hospitales. No se puede. Bueno, algunos dicen que los liberales los cerrarían, no sé. Yo no los cerraría, trataría de mejorarlos. Pero para lo cual precisas equipos, seguidores, no siervos. Sí, eso seguro. No sé si es liberal, qué sé yo. ¿Y Yo qué no es soy ser liberal, liberal? yo Ah, siempre me definí mi perfil de Twitter, precisamente evité a propósito la palabra liberal, lo pensé bien. Dije conservador de centro derecha, pro mercado. Y liberal, eso yo no sé qué es, yo qué sé, no sé. El aborto, no sé, hay muchos temas, las drogas, claro. muchos temas que se pueden llegar a discutir, que nunca, yo no lo hablo directamente. Mis amigos están a favor del aborto y de las drogas, de la venta de drogas, Chicago, la escuela de Chicago. En general, Gary Becker y en fin, los más distinguidos premios Nobel estaban a favor del aborto. Yo no estoy ni a favor ni en contra, la verdad, yo no lo hice, tengo 6 hijos, pero no soy religioso. No, simplemente si yo puedo tener hijos, los tengo. Ahora, una madre villera que tiene 6, 7 hijos y quiere abortar, yo qué sé, yo creo que lo dejaría que su propia conciencia lo evalúe, pero no lo convertiría en un tema político. Ni prohibirlo ni no prohibirlo, porque si lo pruebo, lo prohíbo. Lo vas a prohibir para Carlos Rodríguez, que no lo necesitaba, y lo vas a prohibir para la pobre paraguaya con 6 hijos, que sí lo necesita. Entonces, sacalo de la política. Y las drogas también es un problema. Yo ahí sí tengo una idea, pero las drogas, qué sé yo, la marihuana de golpe la dejas y le sacas una buena fuente de financiamiento, que es lo que dicen los de Chicago Narcotráfico. a los, ¿cómo se llaman? Los líderes de la droga, los capos, narcos, los narcos. Pero las drogas más pesadas, no. Mirá Estados Unidos lo que está pasando con el fentanilo. No es lo de acá, pero es mucho peor. Se están muriendo muchas En decenas la de calle. miles, decenas de miles se mueren con el fentanilo. Esa droga yo la prohíbo. No. Lo mismo que para manejar precisas carne de conducir. Si no lo tenés, multa, preso, qué sé yo. O sea, hay rol para controlar. No puede ser totalmente liberal. Y si sale a la calle, que salga a su propio riesgo. Y si lo pisa, que se joda. No se puede. Tiene que haber algo de Estado. Lo que pasa es que, como siempre, estar en el Estado, o sea, ser político, se convierte en una profesión. Y en lugar de ser los mejores, son los peores. Es un dilema. Más relacionado con la economía, ¿qué pensás del superávit fiscal del gobierno? Que es transitorio y no es eficiente. Es superávit primario. El secundario, el financiero no existe. Es un método de contabilizar intereses. Si tuvieran superávit financiero estarían comprando reservas y lo único que hacen es pedir prestado. Si tuvieran superávit financiero no estarían rolling over toda la deuda y encima subiendo encajes a casi 50% y las tasas de interés están a 100% por la deuda del gobierno. No tienen superávit financiero. Y el superávit primario lo hicieron, pero la motosierra, eso es un problema, hay que tener edad. Yo estuve en el gobierno
hace 30 años, no sé cuánto, no, 96, 2 años. Fue suficiente en la política para mí, ahí me fui. Ahí era más extremista que ahora, uno cambia un poquito. O sea, yo quería apertura económica a toda costa. Y estaba indirectamente a cargo de la apertura económica. Era el secretario del Comercio el que la manejaba, pero yo como viceministro resulta que Roque dio la orden de que todos los proyectos de decreto o de ley del secretario de Comercio pasaran por mí primero. Entonces yo no permitía ninguno, o sea, estaba a favor de la apertura. Pero ¿qué pasó? Que hubo un desempleo de la Madonna. Porque cuando vos abrís Claro. y no flexibilizás el mercado laboral, el producto chino que entra más barato entra y esa fábrica cierra. Pero no surge la otra, porque no hay flexibilidad laboral, entonces los trabajadores quedan despedidos, no se van inmediatamente a otro sector que se abre con nuevas inversiones. Entonces hay ciertas cosas que no podés hacer de golpe. Y varias veces en la historia argentina, por ejemplo, se ha abierto la economía para manejar los precios. Porque el presidente se enoja porque subió el precio de, qué sé yo, de la margarina, entonces importan margarina de Bolivia o de Uruguay para que baje el precio. Esos fueron los famosos pollos de Mazorín en una época. Importaron toneladas de pollo y después no sabían qué hacer, cómo venderlas, las congelaron y se pudrieron. Se armó un escándalo. No, la apertura económica tiene que ir concomitante con la inversión en el sector exportador. O sea, vas a importar más, no te quepa duda. Pero no puede ser que todas las fábricas domésticas que competían con la importación cierren y no se abre ninguna en el otro sector. Se tienen que abrir en el otro sector, para lo cual precisas un mercado de capitales que funcione y un mercado laboral que funcione. No puedes tener la industria del juicio. Con la industria del juicio nadie se anima a abrir una empresa. A ver, ahora, ¿vos decís que el gobierno de Milei va a mandar al Congreso finalmente la reforma laboral? ¿O es simplemente...? No se la pasa. Ese es otro problema. Más allá de Milei, ¿ok? Dejemos a Milei y su personalidad al lado. Milei Sí. tiene gente buena, algunos capaces alrededor. No tiene muchos capaces, porque la gente capaz en la Argentina tiene miedo de meterse en política, y menos con un loco como Milei. Desaforado, es desaforado. Entonces te da miedo meterte, jugar tu reputación. Yo ya estoy viejo, pero alguien joven, si me hubieras agarrado a mí a los 50 años, es un riesgo grande. ¿Quién lo tomó ahí? Sturzenegger. Pero Sturzenegger le gusta estar en política desde que nació, o sea, está en todos los gobiernos desde la época de la Rúa, en todos ha estado. O sea, ya tiene ese sentimiento de jugarse. Se quema y vuelve, se quema y vuelve. Estuvo con Macri, ¿se acuerdan? Sí, claro. Estuvo en el 2001 con Cavallo. Todas las crisis estuvo. No fueron culpa de él, pero aguanta. Y es un tipo bueno. Se educó en Harvard o MIT, no me acuerdo, pero enseñó en el otro. Si es de MIT, enseñó en Harvard o viceversa. Es bueno. Todos tenemos nuestros errores. ¿Cuál era la pregunta? No me olvidé. El ajuste fiscal de Milei. La pregunta El era del Serrú, la superávit motosierra fiscal. no me gusta. Bueno, ese superávit viene de reducir gastos, pero redujo gastos a lo bestia. O sea, esa motosierra no me gusta a mí. Yo toda la vida dije que hay que entrar actividad por actividad del sector público y mejorarla o cerrarla o reducirla, pero una por una. Eso de reducirle el sueldo a todos los empleados públicos de un saque no sirve, roban más y nada más. Se toma más tiempo libre nada más. No, hay que sacar a los ñoquis. Y los que realmente trabajan, que hay que encontrarlos. Y eso precisa management. Precisas tener un equipo, precisas saber lo que querés. Estos bestias, perdón la palabra, odian a todo lo que sea público, o por lo menos lo dicen. Claro, están ellos en el sector público, pero los odian de una manera tal que los desprecian y le pasan ese desprecio a la población. El CONICET. El CONICET tiene muchas cosas buenas. Acá estaba mi hija hace un rato, que es investigadora jefa del CONICET, de ciencias biológicas, de plantas. Es una experta mundial en la germinación del sorgo. La invitan de la China, de Canadá, de Europa, de todos lados. Y labura en el CONICET la piba. Y le digo, ¿por qué no te vas al sector privado y te llenas de plata? No tengo ganas, me gusta ahí. Bueno, es una hormiga de laboratorio, qué sé yo, le gusta. ¿Okay?
y es una experta en lo suyo, pero hacen genética, andan con microscopios electrónicos, con cosas rarísimas, y matemáticas. Y es empleada del CONICET, y en el CONICET hay muchos así, en exactas casi todos. No entres al CONICET a filosofía y letra porque es otra cosa. ¿Okay? Estamos de acuerdo. Pero por culpa de filosofía y letras nos vamos a castigar toda la investigación biológica, genética, atómica, etcétera, que existe en la Argentina, para un cacho. ¿No? O sea, ¿usted cree que lo que funciona no hay que sacarlo? No. Hay cosas que sí, vamos a ponerlo claro. La ciencia es una cosa, una actividad que tiene muchas externalidades, enormes externalidades. El hombre no hubiera llegado a la Luna si no fuera porque el Estado americano lo pagó, la NASA lo garpó, o sea, los contribuyentes, pero no lo hizo una empresa privada. Tardaron 40, 50 años, ahora está Elon Musk, están los chinos, los europeos, los ingleses, están los hindúes, han mandado cohetes a la Luna. Han surgido ya por todos lados, pero al principio no. O sea que la ciencia requiere apoyo. ¿Qué ciencia? Ahí viene el lío. Yo fui rector de una universidad, lo sé. Tengo que decidir qué profesores contrato, en qué áreas, por ejemplo, ¿no? Tienen que ser productivas para mi universidad. Bueno, la ciencia es un tema también de qué es útil promover y financiar y dar becas y instalaciones, etcétera. Yo no le daría prácticamente nada a sociales. Sociales no incluye la economía, ¿eh? Ya está la Belgrano, está Palermo, está SEMA, Ditela, San Andrés, está lleno de universidades, no hace falta otras más para enseñar economía. ¿Okay? En todo caso, daría becas, un sistema de becas. O sea, el principio general es que el Estado puede garantizar una actividad para los que menos recursos tienen. Esa actividad puede ir desde, como dice el artículo 14, desde comida, vivienda, salud, felicidad, baile, lo que quiera. ¿Okay? Pero no tiene por qué producirla. No es necesario que sea el Estado el que la produce. ¿Okay? Entonces, si precisan salud, yo, gobernante, tengo que decidir, ¿hago un hospital o hago un voucher de salud? O sea, que vayan a los hospitales privados, sanatorios privados, lo que sea, ¿okay? Y después le pasan la cuenta al Estado y el Estado lo paga. O tendrá sus límites, como el plan que todos tenemos de salud, ¿no es cierto? Será más barato, será un plan básico, puede ser un plan básico de salud, que lo paga el Estado. Ahora, de ahí a que el Estado tenga que ser el proveedor, eso es otra cosa. Ustedes entran a un hospital público y vean lo que es una empresa de salud administrada por el Estado. Pobrecito, no tiene ni bombitas de luz. Mira el hospital Escuela General San Martín, era nuevo cuando yo estudiaba en económica. Es un mamarracho, ahora se cae a pedazos, lo vieron, ¿no? Parece que en un piso hay un barco. Un tipo se hizo un barco, un médico, adentro de un piso entero del hospital escuela. Salió en todos los diarios en una época, en fotos, todo. Se armó un barco gigantesco en un piso. El hospital escuela General San Martín no tiene vidrio, no tiene nada. Entonces, eso te dice, pará, ¿por qué los médicos tienen que estudiar ahí? Y después los que entran a estudiar ahí resulta que se copian, encima. Entonces, es una rueda circular, un círculo vicioso. Y los pobres pacientes tienen que hacer cola de horas o días para que le saquen una muela a los pobres desgraciados de las villas. ¿Quién se va a sacar una muela al hospital San Martín si no tenés un mango? No tenés que tener ni un mango. Bueno, el Estado te podría dar un plan de seguro social mínimo y ese hospital escuela que no exista más, por favor. O hagan algo para que sea una entidad autárquica, que haya principio de propiedad. Cuando no hay principio de propiedad, se cae el sistema de cualquier empresa. De cualquier empresa. Se convierte en un bien público y en ese bien público entonces todo el mundo saca sus favorcitos. Que el café libre, que es gratis, que la media luna gratis, que la oficina más grande, que no voy a trabajar, que, qué sé yo, me pago viajes a conferencias y al final termino robando directamente. Porque no es mío, porque no es propiedad pública, no hay nadie que lo vigile. Entonces, en general, es ineficiente tener empresas a cargo del Estado. No voy a decir que soy experto porque no lo soy, no sé la NASA, National Airspace Administration, cómo se maneja. Yo creo que gastan toneladas de guita, puede estar mal gastada, no sé, en contratistas.
se habla siempre de los contratistas militares del Estado, no sé cuánto. Pero yo no creo que el Estado americano tenga una fábrica que se dedique a fabricar satélites. No sé cómo es, pero no debería. O en todo caso es una tarea, está bien, tan grande que bueno, puede ser. Pero está la industria militar, el Military Industrial Complex, que son el sector privado que fabrica todas las cosas para Estados Unidos. Y es el país más poderoso del mundo. Los rusos también fabrican sus cosas y resulta que después no andan. Estamos todos asustados, muertos de miedo con las bombas de los rusos. Pero yo apuesto porque ya pasó, no andan. Están mal hechas. Falta el sistema, el incentivo que da ser el dueño. ¿Okay? El político, ¿viste? Si fracasa, le echa la culpa al que estaba antes. ¿Qué es lo que va a hacer Milei, por supuesto? No, acá si la inflación vuelve es por los lags que hay. Los lags son variables. Pero si por 2 años la inflación bajó. Y y si vuelve a subir, va a ser culpa de Massa. No te quepa la menor duda. El Estado siempre busca echarle la culpa a alguien. ¿Y usted piensa que los políticos tienen toda la responsabilidad por la situación actual del país o piensa que capaz los grandes empresarios que prevalecen en el tiempo tienen parte de responsabilidad? Yo creo que la vida es corta, también le echamos la culpa a Dios que nos mata, qué sé yo. Yo estoy seguro que los grandes empresarios tienen mucha menos culpa que los políticos, no me cabe duda. Los grandes empresarios tienen que engañar a los bancos, a los consumidores que juegan su plata. Los políticos tienen que ir a las villas y repartir chocolatinas Claro. para llegar a donde llegaron. ¿Okay? El gran empresario, que es el dueño de Roca, los dueños de Chin, tuvieron que llegar a donde están. Sí, a lo mejor robaron, yo no digo que Roca robó, ¿okay? Pero a lo mejor robaron algunos. Lo que hacen normalmente son negocios con el Estado. Entonces el Estado los coimea y ellos pagan. O viceversa. Proponen la coima y el Estado la acepta. Pero ¿quién es más culpable ahí? Para mí siempre es el del Estado. El del privado tiene la obligación de sobrevivir. Entonces cuando triunfan, realmente triunfan bien o haciendo negocio con el Estado, que estaría mal, con coimas, pero tendría que haber competencia. Se tendrían que meter montones, ¿cierto? No podés llegar a ser un Techín. Techín exporta caños a Uzbekistán, caños de petróleo. No vas a andar coimeando a los uzbeks, cosas así. Andan por todos lados. Que haya una coimita por acá, por allá, que les pidan acá en el gobierno, en la Argentina, sí. No me cabe duda, pero no los hizo poderosos eso. O Ford, o Chevrolet, o todas las fábricas grandes que hay. La coima es un mecanismo incidental para seguir sobreviviendo en el país que están de acuerdo a las costumbres. En Estados Unidos es mucho más difícil que ocurra, y es mucho más común que ocurra acá, que ocurra en la India. Es un país donde corren mucho las coimas. Cada una es como es. Pero básicamente tenés que competir, porque las coimas están abiertas. Coimero puede ser cualquiera. O sea, ¿por qué? Los que están son los que están, porque son los mejores, no cabe duda. En cambio, ¿por qué el político que está donde está? En general es porque repartió chocolatines para ganar votos. La campaña, yo ahora estoy envuelto en una campaña, básicamente es ir puerta por puerta, golpear la puerta y decir, hola, soy Juan Pérez, y darles la mano. Y la gente siente un bond especial, una relación Como especial cuando el político les da la mano. Se calentó en venir a mi casa, tomó un mate conmigo, me saqué una selfie con él. Y si no regalan, ¿se acuerdan del plan platita de Massa? Regalaba de todo. Milei no regala, todavía. Todavía, pero te regala inflación baja, a costa de deuda fenomenal, a tasas que ayer llegaron al 100% efectivo anual. 100% en pesos. Y en dólares, no, el dólar sube al 1,5% anual, mensual. Entonces es un negocio para los amigos eso. Cuesta eso. El plan platita de Massa es menos costoso que el plan inflación baja de Milei. Porque el plan inflación baja de Milei cuesta. Cuesta el atraso cambiario, cuesta la deuda, cuesta las tasas de interés, todo eso cuesta. Y el público recibe el caramelo de la inflación baja. ¿Y a largo plazo? Explota. Porque
cada vez son más altas las tasas y más cortos los plazos. Pero los plazos ya están en 24 horas. Sí. Ya volvieron los pases, lo habían eliminado los pases con gran propaganda, ya están los pases de nuevo. Ahora se llaman otros. En la columna de información del Banco Central hay una columna que se llama pases pasivos y al lado hay otra que se llama otros. Y de golpe hace 15 días empezó otros a tener 3 billones, 5 billones, billones de los argentinos. Y en la columna otros, que son los pases. Ahora lo llaman otros, a la miércoles. Todo vuelve. Pregunta, ¿cuál era? Perdón. Si quieren, Estábamos antes con la pregunta del superávit fiscal, pero ahora podemos ahora- pasar a... yo le puedo preguntar si me deja siguiendo este tema de la inflación y que habíamos hablado antes del plan platita de Massa. Massa en el 23, cuando devalúa, vemos que el pase a precios de la devaluación es altísimo. Hoy, en cambio, cuando Milei devalúa en julio, se devalúa porque es libre flotación, un 13%, la inflación es solo 1,9. 1,9%. Bueno, espera agosto, porque Sí, la inflación se recoge día a día, es un promedio ponderado de los 30 días del mes. Eso es lo que se llama el arrastre estadístico. La inflación fue en la segunda quincena de julio, tampoco fue un desastre, no fue tanto. Es en un mercado en el cual, como hay una flotación limitada entre las dos bandas, el dólar puede subir mucho, pero todavía los comerciantes pueden tener la expectativa de que va a bajar, que lo va a bajar Milei, que lo bajó Milei. Entonces tuvieron razón en no subir los precios. El que se devaluó fue el oficial, eso es cierto, porque el oficial estaba en 1090, ¿no? Y se fue a 1300. O sea, hubo una devaluación más importante en el oficial. Pero esa devaluación en parte creo que fue compensada en el mes de marzo. Antes de que ocurriera ya había subido los precios en anticipo a lo que iba a pasar y pasó. O sea que mucho ya está incorporado. En el mes de marzo hubo como sí, 4 hubo o 5, 3.7, creo. 3.7. Tenés que sumar todos los meses y ver qué pasó. El dólar sigue atrasado. Pero hay que ver qué dólar estás hablando de nuevo. Yo no sé en la Argentina cuál es el dólar más importante. El oficial debería ser importante porque las importaciones vienen por el oficial, pero mucho también está arbitrado con los otros 2 dólares. Y los otros dólares no se devaluaron casi nada, ya estaban altos antes de la crisis de abril. Entonces no precisaron subir tanto. El que subió tanto fue el oficial. Pero el oficial estaba restringido antes, no se lo daban a todos los importadores baratos. Entonces ahora se lo dan. Y antes habría otros mecanismos. Entonces es complicado la devaluación esta de Milei. La de Massa picó mucho y la inflación picó mucho. ¿Y saben por qué picó la inflación mucho? Porque ganó Milei. Los mercados estaban aterrorizados del proyecto de dolarización de Milei. El que daba miedo ahí era Milei. Era el factor nuevo. Los mercados financieros no les gustan las cosas nuevas. Y Milei era un loco suelto que encima hablaba de que iba a quemar el Banco Central y que íbamos a usar el dólar en billetes, así nomás. Los tipos temblaban. Y cada ganancia de Milei fue igual. Subió el paralelo como loco. Hasta que llegó Milei y se dieron cuenta de que no iba a quemar el Banco Central. Que le dio el gobierno a la consultora Anker, que es una consultora conocida del sistema financiero. Caputo y Bausili. Y los 2 segundos también. Bueno, el otro día Bausili, presidente del Banco Central, dijo en una entrevista a Milei en el programa de Fantino: no te voy a llevar a Suiza, Estados Unidos, Irlanda, pero Paraguay, Uruguay, Perú, esas sociedades viven tranquilas. ¿Qué opinas de esta declaración, de ¿Quién estos dijo eso? modelos? Bausili. Se dan cuenta ustedes, ¿no? Bueno, esos países eran los más atrasados para nosotros del mundo. No puede ser que ahora sean un ejemplo, si es eso lo que entendí que dijo. Sí. Dijo que viven tranquilas, sí, esas sociedades viven tranquilas. Es insólito. Y acá después los mismos liberales, libertarios, le echan la culpa a los villeros bolivianos y paraguayos. Y resulta que Bolivia y Paraguay son sociedades que viven bien, que es verdad. Lo que pasa es que tener bien el sistema económico no quiere decir que seas rico. Yo estoy seguro que en Uganda, cuando estaba Idi Amin, que se comía a los enemigos, guardaba los cadáveres en la heladera, era caníbal. Capaz que no tenían inflación.
Y eso no quiere decir que sea rico. Ahí viene la educación, la ciencia, la salud, bien manejados. ¿Ok? Pero ponerlo en un país como la Argentina no es una expresión políticamente correcta. Es correcta. Paraguay, Bolivia no. Creo que Bolivia tiene un desastre ahora. No, no No, menciona, Dijo no menciona. Morales. Paraguay, Uruguay, Perú. No, Uruguay seguro, siempre. Hace muchos años. Y Perú y Paraguay son dos ejemplos de economías que el ministro de Economía ha sido técnicos, bien profesionales, que manejaron bien la cosa sin politizar. No tienen la división del peronismo como nosotros. En Perú tenían el fujimorismo, pero el fujimorismo era todavía más de centro-derecha que los que están. Entonces no tuvieron problema en tener un banco central como la gente. Hicieron una constitución que dice algo así como el comercio en divisas será libre. Un párrafo tiene, nada más. El comercio en divisas será libre. Un parrafito en la constitución, ya está. Se arregló el problema. El Banco Central no puede interferir. Hablando del Banco Central, Es una maravilla. Paraguay no sé cómo es el sistema, pero debe ser algo por el estilo. No tiene inflación. Y al presidente que jode lo meten preso. Acá Cristina llevó no sé cuánto y está en la casa, ¿no es cierto? Hoy va a dar un discurso, mañana. Somos distintos. Somos italianos. Somos muy italianos. Yo soy Rodríguez, pero somos muy italianos. Y los gallegos se mataron en la guerra civil, que Dios me libre. Pero los italianos son los fascistas. Somos muy italianos. Ahora, si yo dijera en un diario, el pueblo argentino es fascista, sale en la primera página y me queman para toda la vida. No podés decir las cosas. No podés decir las cosas de la Argentina. Es terrible. Pero es. Además lo dije en el buen sentido de la palabra. Al fin y al cabo, Italia era fascista hasta los años 50 casi. Y emigraron para acá. O sea, no es nada de loco lo que yo digo. Que el pueblo argentino tiene modalidades de fascismo. Entonces le gusta seguir al líder, le gusta apoyar al líder. Y eso de echarle la culpa a los empresarios de que roban, todos esos conceptos vienen del populismo fascista. ¿No? Los nazis son peores. Los nazis son peores, es otra cosa. Los juntaron a los dos, pero los tanos eran los camisas negras. Y bueno, así somos. Así somos en promedio, digamos. Yo no soy así, pero el promedio es así. Y hay que respetarlo. Ese es el problema humano. La condición humana, además de saber que te vas a morir, es que tenés que respetar a los otros seres humanos porque vivís con ellos. Y si son locos, tratá de convencerlos, porque despreciarlos, no vas a ganar nada despreciándolos. Despreciándolos se machacan más su ideología y se convencen de que Milei representa a la banca internacional. Tenés que educar al pueblo. ¿Cómo se llama eso? Educar al soberano. Es la única manera de cambiar. Pero en democracia no tenés tiempo de educar al pueblo. Ese es el problema. En 4 años te reeligen. En 2 años ya hay elecciones de medio término. ¿Y usted cree que por eso no se ¿habría hace que política de cambiar la Estado? Constitución? No, tenés que tener otro sistema. Tenés que tener el sistema parlamentario. El sistema parlamentario, si sos bueno y te va bien, seguís toda tu vida. Y si son malos, te echan, pero sigue tu partido. ¿Sí? Entonces puede seguir tu vicepresidente, después podés volver vos. Puede haber continuidad en el sistema parlamentario. Acá a los 2 años ya te jugaste todo. Todo el modelo libertario está jugado acá 2 años. Y si fracasa y default de la deuda, hiperinflación, nos licúan todo, nos sacan los dólares del banco y le echan la culpa a Massa. Es la mierda. ¿Usted cree que por eso no se pueden hacer políticas de Estado? Claro, educar al pueblo. La primera política de Estado debe ser educar al pueblo. Pero educar al pueblo no se hace en 2 años. No logramos que aprendan matemáticas, van a aprender política. No hay cosa que aprendan. Acordate que estás hablando con un pobre que no tiene para morfar. La empleada doméstica mía, que gana el doble de lo que dice el gobierno que hay que pagarles, viaja 3 horas de venida y 3 horas de vuelta. Eso no es vida. Pero yo no lo puedo arreglar. Ya tengo 6 hijos, mi mujer, mi familia, ¿no es cierto? Que si no te dan ganas de ayudarlo, pero que ayudas a ese, yo tengo a otro. Hay por todos lados gente que no tiene para comer. ¿Por dónde empezás si tenés 2 años de tiempo nada más? Y todo se empieza por lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Ser populista y expropiar a los ricos. Chao, impuesto a los ricos. Es lo que está predominando en el mundo. Es lo único que podés hacer en 2 años para conseguir una masa de votantes.
Entonces vos prometés que después te vas a ocupar de la educación, de la salud, de la ciencia. Pero lo primordial para Milei en este momento, ¿cuál es? Que sacar Sí, banca del claro. Congreso. Tiene 3 diputados, ¿me equivoco? O algo así, Sí, 5. sí, sí. Renueva, sí, renueva Bueno, tres. entonces va a salir que ganó, no ganó un pomo. Los diputados que va a ganar son los que antes eran del PRO y los radicales. Ahora van a pasar a llamarse LLA, Claro. pero el número bruto total va a ser el mismo que los que saque Kicillof. Kicillof tenía una cantidad antes. Van a ver, yo el triunfo de esta elección lo mido por cuántas posiciones de menos saquen los peronistas, no Estamos, cuántas posiciones de más saquen los libertarios. estamos Porque los hablando, libertarios son cambios de nombre, roques de nombre Claro. como el de pases por otros. Ahora, de pro pasan a llamarse la libertad avanza. ¿Qué triunfo de Milei? Claro. ¿Qué triunfo de Milei, boludo? Son los mismos. No hicieron Son los nada. que lo votaron la. Los que lo votaron antes, Sí, sí, el 50 y pico por ciento que lo votó antes, va a ser sí, lo sí, mismo que va a sacar ahora, excepto que ahora va a estar unificado. claro. Entonces va a tener más diputados. Sí, sí, pero en el Congreso eran como un bloque. El mismo porque- bloque. Claro, sí, sí. hablando de esta polarización de la que hablas entre el kirchnerismo y la libertad avanza, muchos empresarios empiezan a ver con buenos ojos esta opción que arranca a salir con los gobernadores del sur de una posibilidad de una tercera vía. ¿Qué te parece eso? Los gobernadores como Puyaro, Vidal en... No los conozco. No los conozco. Realmente no te puedo opinar porque no los conozco. Obviamente hay una demanda por parte del interior de la Argentina por más fondos que antes el kirchnerismo se los pasaba a través de distribución directa, asignaciones Sí, discrecionales. discrecionales. Como Milei no se los da, los tipos suben ingresos brutos, que es un impuesto más distorsivo que la miércoles, no tendría que existir. Eso está mal, eso está mal. La constitución nueva que hicimos, que a mí no me gusta, en el 94, Ujú. manda al gobierno en 5 años a hacer un nuevo sistema de coparticipación federal. No se hizo, y nadie le da bola. Es Claro. la Constitución, así que el artículo 14 bis, querido, Eh, esto era mucho más claro. Sistema, régimen de coparticipación federal, 5 años de plazo para instrumentarlo. No hicieron nada. Pero como es al tope del tope, ¿quién enjuicia al tope del tope por no cumplir? Al propio Congreso lo vas a enjuiciar. Como Milei ahora que dice que va a poner castigos penales a los legisladores que voten por un déficit. Anda a la miércoles. El presupuesto primero y principal lo fabrica el Poder Ejecutivo, que lo lleva al Congreso. Y en el Congreso se discute. El Congreso es soberano, es elegido por el pueblo. No podés meter preso a los diputados si no votan lo que vos querés. Es obvio. Además, los países civilizados pueden votar un presupuesto con un déficit a ser financiado A, B, C, con bonos a 20 años, a 30 años del banco, del préstamo del Fondo Monetario. Una pindonga. Antes se ponía y adelantos transitorios del Banco Central. Se hace. El déficit tiene, el presupuesto tiene que tener el abajo de la línea con que se va a financiar. Y antes se ponía, bueno, adelanto del Banco Central tanto. Bueno, como mucho podés decir, el Banco Central no financia, pero que el presupuesto no incluya déficit, eso se lo va a determinar el mercado. ¿Cómo lo van a financiar? Porque los diputados y senadores, si no tienen quien lo financie, te suben los impuestos y se acabó. Y después le echan la culpa al que estaba antes, de nuevo. Es muy fácil. Porque los votos son por listas. Y ahora con el voto, con la maquinita, aparece solo la cara de los dos primeros. No aparece la lista entera. Sí. Así que los de abajo siguen para siempre. Levantan la mano y se acabó. Claro. En fin, es complicado. Pero así es el mundo. Algunos progresan. Yo que tengo 78 años he visto cómo Uruguay era atrasado, Paraguay era más que atrasado, Bolivia era la selva. Los chilenos nos matábamos de risa de los chilenos brutos. Brutos les decíamos. Son unos capos. Pero les decíamos brutos en mi juventud. Así era. Bueno, tus compañeros de Chicago hicieron cosas en Chile. No, yo estudié con ellos. La cuna de mis hijos era la cuna de Frei, del presidente Frei. Pero yo estudié con los Chicago Boys. Y Era la época, fue en el 72. Mi grupo de trabajo en Chicago, de discusión de problemas, de estudio, eran los Chicago Boys. ¿Y tuviste contacto con ellos después, mientras estaban en Chile? No, no, para nada. Fui a Chile algunas veces como consultor,
del Banco Mundial. Veía algunos. No soy de tener amigos, yo no tengo amigos. Eso ya lo puse en Sí, mi sí. biografía también. Y No en su tengo amigos. biografía habla de... No veo no sé quiénes eran mis maestros de la primaria ni de la secundaria. Claro. A duras penas sé dónde quedaban los colegios. Nada más. Me acuerdo que en quinto año a la noche estudiaba con el policía que era el guardia de la casa de Aramburu, que vivía en la calle Santa Fe y Alu. Ah, impresionante. Qué plato, me Sí. parecía divertidísimo, el tipo era lo más simpático. Pero nada más, no me acuerdo de otro compañero del colegio. Y usted habla en su biografía de algo que se llama médico de países. Sí, eso era mi trabajo de consultor. Eh, Cómo fue esa bueno, experiencia? un ¿Viajó a país está muchos desordenado, países? sí, sí. Y están en mi currículum, están todos, qué sé yo, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Guyana, otra isla en el Caribe que hay por ahí, Dominica, y después en Europa, qué sé yo, Checoslovaquia, ¿Y cómo fue cruzarse con Rumania. países que tal vez eran, o sea, venían del comunismo? Bueno, yo era muy conocido. Tengo muchos, yo tenía muchos amigos, amigos, colegas amigos, pero no soy de reunirme a tomar café con mis amigos, Sí, de que claro. sí, pero son Sí. amigos. Ayer me llamó uno, Sebastián Edwards, que es profesor con nombre, con chair en UCLA, y era un poquito más joven que yo, y me admira. Yo diría que somos amigos, como con Guillermo Calvo, qué sé yo. Si viene Guillermo a Buenos Aires, antes nos tomábamos 2 botellas de vino, pero hasta ahí llegaba, no viajo a visitar. ¿Y qué me estabas diciendo de los amigos? No, estábamos hablando también de esa época suya como consultor en Ah, internacional. médico de países. Bueno, me llamaban de todos lados, de la AID, del Fondo Monetario y del Banco Mundial, más que nada. Ellos, los funcionarios estables, esto que voy a decir es medio no políticamente correcto, en esa época por lo menos, trabajaban pero poco, organizaban las misiones. Ellos prestan plata. Sí. Para prestar plata tiene que ir a una misión y estudiar y hacer trabajos, hacer papers sobre el estado del país. En mi caso era la macroeconomía del país. Hay otros que tienen que hacer el análisis del proyecto de una represa, de un hospital, de una ruta. Yo era la macroeconomía, la viabilidad macroeconómica del país. Y después le dábamos miles de millones de dólares para reservas, como ahora. Y ellos no hacían el trabajo, contrataban consultores. Ellos organizaban el trabajo, la misión, el jefe de misión. Y los jefes de misión siempre habían sido compañeros míos de algún lado. Entonces me llamaban a mí. Y resulta que yo producía, yo escribo como loco, cuando me das la máquina de escribir en esa época. Taca, 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 y no paro hasta que no termino. Terminaba con un dolor de cabeza horrible, pero lo hacía. Y lo hacía en inglés y bien. Y todas estas instituciones estaban a cargo y los trabajos eran en lugares raros, que ellos no hablaban el idioma del país, en América Latina sobre todo. O sea que saber castellano era una ventaja. Después en Europa no. Rusia y eso ya pensaban porque ya era conocido. Cobraba muchísimo. En esa época te pagaban $1000 al día y podías tener 2, 3 trabajos al mes. O sea, facturaba 15 días 3 veces, más o menos. Se puede, porque un día de trabajo, después trabajas otro turno más, no es un pecado. Pero eso no existe más. O sea que ganaba mucha plata. Mucha. Viajabas en business. Ellos viajaban en primera. Pero ellos no ganaban plata, ellos ganaban el sueldo. Era un sueldazo. Pero tenían que vivir en Washington. Pero los consultores éramos de todo el mundo y era un campo muy competitivo. Jamás había una coima, o sea que uno vaya a coimear a un empleado del Banco Mundial para conseguir un trabajo de consultor es unheard of, nunca lo escuché. Te llamaban porque sabía, el tipo se juega su reputación, ojo. O sea, si el préstamo después falla y el país no paga y hay errores estructurales, el responsable es el empleado del Banco Mundial que me contrató a mí y yo hice una cagada. Él no me va a llamar más a mí, pero a él los jefes también. Así que había incentivos para ser eficiente y yo era muy eficiente. Hasta que me divorcié y me junté con Tracy.
Me casé al año cuando conseguí el divorcio y nunca más. Decidí yo no ser más consultor, por más que pagaban bárbaro. Me llamaron un montón de veces, no hago más. Y en Argentina nunca hice consultoría. Hice un poco de consultoría internacional. Cuando dejé el Banco Mundial, en la Argentina, en esa época, eran los años 90, había mucha inversión internacional. Entonces venían muchos grupos de inversores. Y los grupos de inversores que vienen, es impresionante. Yo veo la lista, son todos los tipos que ustedes ven en Twitter, en los medios sociales, en los diarios, son todos consultores. Todos van a las reuniones estas de consultoría, que garpan no sé cuánto. Yo cobraba $1000 en esa época, pero no creo que estén pagando tanto ahora. Pero puede ser. Arriazo, pero no Arriazo, todos, los radicales, los de izquierda, los de derecha, porque estos grupos de consultores llaman economistas de todos lados, nos llaman al mejor y punto. Entonces la lista de participantes te ofrecen no verte con los demás, sino que vos entres por otra puerta al cuarto en el cual están ellas. Es divino el negocio ese. Y lo hice un poco, 2 o 3 años, digamos, después de dejar el gobierno, y después nunca más dejé. Dije, porque es mucho trabajo. Tenés que hablar en inglés 1 hora, 1 hora y media. Yo me sentía responsable, primero y principal, porque siempre estaba en contra de la política del gobierno, cosa que tuve razón, con lo cual me sentía que estaba bombardeando a mi país, porque les decía, no inviertan. Les tenía que decir, no inviertan, es riesgoso. Yo venía para invertir. Y yo les tenía que decir la verdad, como profesional que soy, tengo que decir la verdad, no inviertan. Entonces me cansé de decir eso. Después, cuando salí del gobierno, me acuerdo, me vino a ver el presidente de una compañía de automóviles. Me dice, estamos haciendo un grupo internacional para hacerle juicio a Argentina por el default de la deuda externa. ¿Querés dirigirlo? Y le dije, no. ¿Sabés la fortuna que era eso? Todavía estaría metido. Y le dije, no puedo estar en un juicio contra la Argentina, por más que no estoy de acuerdo con la Argentina, pero tengo un sesgo negativo con la Argentina. Me gusta mi país, me gusta Belgrano. Belgrano R, yo prácticamente nací acá, o sea, en mi barrio. Pero no voy al Bajo Flores. No voy a la feria esa que está allá. Hay una que se llama Avellaneda y otra más. No conozco esos lugares. No sé viajar por la ciudad de Buenos Aires. O sea que soy argentino, pero en una cierta manera. Viví mucho en la Argentina. He viajado por toda la Argentina, en auto. O sea que conocerla la conozco bien. Ahora conozco a su gente, no sé. No creo. No creo. Conozco a los peronistas, pero son unos ladrones. Lo dije bajito. Te quiero decir que el motivo para estar en política es pasarla bien, es laburar. No son ladrones, es eso. Yo estuve 2 años y me cansé. Le dije a Roque, we are sleeping with the enemy, y le presenté la renuncia a Roque, y Roque por 1 año no me la aceptó. Me dice, Menem no quiere que te vayas, queda mal. Bueno, y al cabo de 2 años, de golpe un día me dice, Menem me llamó y dice que está bien, que podés irte. ¿Qué pasó? Yo estaba privatizando YPF. Y ya había llamado ahora ya me olvidé las palabras, al grupo de bancos para que compitan con sobre cerrado para ver quién iba a manejar la venta de las acciones de YPF. Y ya tenía llamada la licitación de los bancos, con sobre cerrado, que fui el único que lo hizo en la historia argentina. Privaticé no sé cuántas cosas con sobre cerrado. Antes había una mafia que se arreglaban entre ellos mismos, los privatizadores, y ofrecían poco, y había uno que ofrecía más, que era el que se habían puesto de acuerdo en ganar. Y esto ahora era con sobre cerrado, no podían, había competencia total. Claro. Y andaba bárbaro. Y justo me aceptan la renuncia. ¿Qué pasó? Menem me dio una medalla, el gabinete me aplaudió, todo perfecto. Y después me di cuenta, a la semana de irme yo, le dieron YPF en licitación directa a España, al grupo, no me acuerdo, Repsol. Y Roque sabía que yo me iba a oponer, porque yo estaba haciendo la licitación para que fuera competitiva. En las cláusulas de la licitación de los bancos estaba que tenían que vender por la curva a los distintos Claro, no le precios que permitieron ofrecían. tener Colusión. esa forma. Y ni un dueño dominante. Claro. Entonces, yo me tenía que ir. Y nadie se animaba a decírmelo. Claro. Soy jodido, los mando los miércoles, ¿no? Entonces se animaban a decírmelo, eso que no tengo votos, pero tengo, bueno, digo lo que pienso.
Y entonces lo que hicieron fue aceptarme la renuncia, y yo enseguida acepté porque mi hija Daniela iba a nacer en septiembre, y esto era junio, julio. A los periodistas le dije, renuncié por mi hija, etc. Y chao, quedé todo bien. Pero después me di cuenta que era por YPF, creo yo. Qué casualidad, ¿viste? Sí. Una semana después de irme, ¡pum! Sale YPF con Repsol. Que fue un despelote hasta el día de hoy. Sí, señor. ¿Qué balance haces de ese proceso de privatizaciones? Bueno, el Estado no debe ofrecer, menos mal que no se les ocurrió ofrecer nafta gratis. Pero ahí tenés el caso de un Estado manejando una empresa que no sabe manejarla, lo mismo que Aerolínea. Y ferrocarriles, y televisión, y radio, de todo tenían. En esa época tenían de todo, el agua, por supuesto. Todo eso está privatizado, ni se te ocurre que está privatizado, ni sabes. El agua, AISA se llama, ¿no? Sí, ahí está. Claro, lo habían metido en el directorio. Lo que pasa es que las privatizan, pero las dejan con un poco de acciones argentinas, entonces pueden meter gente de ellos. Entonces estaba Malena Garbarini a cargo de AISA, la mujer de Massa, Sí, por ejemplo. O sea que son privatizaciones de mierda. YPF también. Meten directores del Estado, porque el Estado tiene acciones. ¿Y qué pasa? Son las mismas acciones, creo que yo privaticé, que fueron a Repsol, y de Repsol fueron al grupo no sé qué Mongo, terminaron con Esquenaz, se las expropiaron, y siguen dando vueltas, ahora las tiene el Estado. Y ahora la jueza Presca quiere que se las entregue. Todo eso empezó conmigo, me acuerdo, qué bárbaro. Qué bárbaro. El correo lo privaticé yo, me acuerdo la ceremonia incluso, en la cual le di a Macri padre el correo. Y se lo privaticé por el precio de la estampilla, así de simple. Estaban haciendo un quilombo, que este paquetito hay que envolverlo en cinta rosa, el otro paquetito en el pliego de licitación. La licitación era una cosa así, con condiciones. Que las cartas que van de la ciudad de Tafí del Valle a Río Bermejo tienen que costar tanto, etc. La licitación te decía hasta a qué hora tenías que hacer pis. Yo le digo, Roque, ¿qué hace el correo? Reparte correspondencia. Y bueno, ¿y cuál es el precio de la correspondencia? La estampilla. Bueno, adjudiquémosela al que da la estampilla más barata. Ya está. Que tenga respaldo patrimonial, pero el que tenga la estampilla más barata. Resulta que una de las cláusulas era que el correo iba a repartir la correspondencia estatal a un precio más barato, qué sé yo, una estampilla más barata. O sea que eso había que licitarlo. Y cuando Macri viejo asume con el correo, el gobierno no le paga la distribución del correo estatal a Macri. Entonces Macri dijo, ustedes no me pagan a mí, yo no les pago el canon, porque se licitaba por un canon. La condición era que tu estampilla tuviera tal precio, pero le tenías que pagar un canon al Estado, por eso lo compraste, ¿no? Y además le tenías que repartir al Estado, pero el Estado te tenía que pagar. Entonces Macri dijo, bueno, si ustedes no me pagan, yo no les pago. Y se armó el juicio famoso del correo, que no sé si todavía no sigue, creo. Y la justicia dijo que eran 2 eventos no relacionados, entonces lo condenaron a Macri. Y al Estado no lo podés condenar. El Estado no es condenable, no paga. Mi trabajo como viceministro era resolver los temas pendientes de juicios contra el Estado. Me venían a ver coimeros de toda naturaleza y pelaje. Me veían la cara y nunca me coimearon, nunca trataron. ¿Y qué podemos hacer? Y nada. Ya está. Hace 40 años que mi familia está haciendo el juicio lo ganamos, llegamos a la Corte Suprema, dictaron que nos tienen que pagar y no nos pagan. Usted no podría hablar con Guidotti para que lo ponga, porque hay que ponerlo en el presupuesto para que se pague. El Estado, si no está en el presupuesto, no pago. Es así el Estado, es una porquería. Y yo le decía, no, Guidotti no quiere. Bueno, chao, chao. Adiós. Vas en tu biografía muy gracioso que Menem, a los que no les quería decir que no, te me mandaba a mí. Yo era experto en decir que no. Me acuerdo el de los chocolates, el de los huevitos Kinder. Creo que se murió el viejo. Me vino a ver a mí, mandado, sí, por Menem, por alguno, a pedir que le diéramos lo mismo que le daba a Brasil, que les daba una exención de impuestos, como un plan Righi. Como un plan Righi. Me voy a ir a Brasil porque allá me dan esto y acá no me dan nada. Bueno, mire, lo felicito. Le di la mano y lo felicité. No se fue a Brasil y recibí una caja así, de chocolates Kinder.
Le cayó simpático al viejo. Y yo le di la mano y lo felicité por irse a Brasil. Allá va a ganar un montón de plata. Bueno, otra vez recibimos, porque Menem, el presidente, tiene que recibir todo el tiempo visitantes que vienen a pedirle cosas, o visitantes extranjeros, pero en general vienen a pedirle cosas. Entonces vinieron dos, y yo iba a recibirlos, porque cruzaba la vereda, Roque estaba ocupado, o no tenía ganas, o viajaba, lo que sea, iba yo. Y estábamos los dos con Menem, siempre en la oficina charlando, hasta que llegaban los invitados. Entonces nos parábamos, Menem a mi izquierda y yo a la derecha, y pasaban los tipos y le dábamos la mano. Entonces llegaron dos, que tenían unas locomotoras importadas y se las retenían en aduana porque querían que paguen el IVA. Y no se las entregaban. Entonces le prometieron a Menem, ahí en la reunión, que si los ayudaba, ellos iban a entrar con las locomotoras al barrio de Ezeiza, que tenía una vía férrea, y Menem podía ir arriba, y le ponían las banderas del Partido Justicialista. Y Menem le dijo, bueno, miren, charlenlo, bueno, con la tonadita de él, charlenlo con Carlitos allá enfrente del ministerio. Y me voy al ministerio y les dije que no, ni loco. Y Menem no pudo entrar en las locomotoras. Hay cada historia de esas, no las puse en la biografía, ahora me estoy acordando de historias divertidas. Pero lo hice, perder a Menem la oportunidad. Me puteaban los peronistas, Cafiero, tu amigo, ¿quién mencionó que lo tienen al salteño, al tucumano, ¿cómo se llama? El que es diputado. ¿Cuál de todos? Que lo van a entrevistar ahora ustedes. Moyano. No, Me parece que no vamos a entrevistar ningún diputado salteño. A ver. o tucumano, Riojano, el Ah, riojano. Yoma, No, Emil el Yoma. negro Yoma. Yoma, el flaco Yoma alto. Me odia ahora, dice que soy un idiota. Lo odiaban a Roque y a mí. No, perdón, a mí no. Corach, ¿cuál es el Corach? Ahora, mi abuelo. Me llamó por teléfono un día, estaba en el jardín, me dice, explícale a Roque lo que está haciendo. Nos va a hacer perder todas las elecciones. Roque se la había agarrado con la industria pesquera y nos quería hacer pelota, y tenía razón. Pero bueno, en la política tenés que ser, no podés ser principista, fundamentalista, te tenés que negociar un poco. No podés cerrar toda la industria pesquera de golpe. Era un curro, pero tenés que ir de a poco y explicar. Me acuerdo la llamada de Cora Chamé, y yo era jovencito. Yo le tenía miedo. Buah. Pero así es la política. Tenés que repartir lo que es no repartible, entre otras cosas. O sea, repartir lo ajeno, que tampoco es tuyo. Entonces la tentación de la coima es irreversible. No es tuyo, lo tenés que repartir. Los otros tipos tienen algún reclamo para la cosa. O sea, a mí no me gustaba el IVA a las locomotoras, qué sé yo. Los tipos tienen razón, pero no te tengo que vender al presidente para que vos entres gratis sin pagar y los otros pagan. Bueno, y lo mismo con todo. El plan Laura, los 10.000 kilómetros de rutas, me mandó Menem, especialmente lo tenían podrido. Y yo me reuní con Laura delante de otra gente y le dije, no lo aceptamos en economía. Punto. Se acabó el plan Laura. Hay quienes dicen, uy, si hubieran aceptado el plan Laura, la Argentina sería una potencia. El plan Laura era 10.000 kilómetros de ruta de una ciudad a otra sin ningún criterio ni evaluación. No había evaluación de proyecto. Unía una ruta con otra. Y yo viajaba por la Patagonia en esa época, con Tracy estaba. Y en la Patagonia, me acuerdo, había una ruta. Entraba, subía, entraba a la montaña, una ruta divina. Y de golpe, ¡pum! Fin. Lo habían hecho los milicos. Ojo, no los desprecio a los milicos, más o menos. Los quiero. No. Son Hablando brutos. de potencia. No sirven para eso, para lo que estaban. Sirven para otra cosa. En ese sentido no me gusta. Que estaban en funciones que no están hechos para esas funciones. Pero bueno, esa ruta no iba a ningún lado. Y el plan Laura para mí era eso, ¿entendés? ¿Qué necesidad de unir Buenos Aires con Mar del Plata si ya hay una? Ni lo pensaba. El tipo dijo 10.000 kilómetros de ruta financiado con 1% o un centavo, no me acuerdo, de impuesto a la nafta. Lo cual ya no iba con la mentalidad de economía. En economía éramos contrarios a lo que quiere Milei ahora, que cada vez que haces un gasto le hagas un impuesto.
¿ok? Se llaman Made to Measure Tariffs. Usted hablaba del artículo 14 bis. ¿Cómo funcionan los otros países? En Estados Unidos, por ejemplo. Que yo sepa, en la Constitución de Estados Unidos no está eso. Eso es un invento de Perón. ¿De dónde lo sacó Perón? Ni idea. Por supuesto que no está en Alberdi ni en el espíritu de la Constitución del 53. Garantizar cosas improducibles. ¿eh? Garantizar el paraíso, digamos. No, en la de Estados Unidos no está. Estados Unidos tiene un sistema distinto. Si bien dicen que nosotros la Constitución del 53 la copiamos fundamentalmente, la basamos en la Constitución americana, incluso el preámbulo, yo creo. La reforma de la Constitución, el método de reforma de la Constitución no lo copiamos de ellos. Nosotros tenemos lo que se llama la Asamblea Constituyente, que se reúne y se declara soberana y hace lo que quiere con toda la Constitución. Así terminamos con la Constitución del 94, que incorporó todos los tratados internacionales habidos y por haber, lo cual es ridículo, hay contradicciones incluso entre esos mismos. En Estados Unidos hacen lo que se llama amendments, cambios, incorporaciones. Tiene el First Amendment, Second Amendment, the right to bear arms es un amendment, el derecho a opinar, a la opinión es otro, la libertad de expresión, que son intocables, son parte de la Constitución, pero se hacen por un plebiscito entre estados. O sea, creo que 2/3 de los estados tienen que hacer sus propios congresos y votar a favor. Cada estado tiene su manera. Puede ser que, no sé cómo es, que alguno puede llamar a una asamblea constituyente adentro del estado. Creo que son los congresos estatales los que aprueban o niegan. No eligen convencionales a propósito. O sea que ahí somos distintos nosotros. Acá todos tienen miedo de reformar la Constitución, primero porque tenés 2 años de plazo para todo, incluyendo tu reelección, y fortalecerte en el Congreso. Pues si llamás a una constituyente, la constituyente se te declara soberana y te cambia todo. Y los cambios que han habido hasta ahora en la historia argentina han sido cada vez más populistas y más impracticables. Ya no sirve para nada. Sirve para que los abogados interpreten. O sea, los abogados felices, cuanto más de pelote hay en la interpretación de las leyes, más comisiones. Pero fuera de eso no veo que sea una constitución simple. Ya no la podés enseñar más en el colegio porque te incorpora el Pacto de San José de Costa Rica, la Carta Pero hay de muchas Derechos cosas Humanos. que no se cumplen de esa constitución, que no son cumplidas. Seguro. Podés iniciar el juicio con el nombre de la Constitución. Pero ¿a quién le vas a hacer juicio si no tenés una vivienda digna? ¿A quién le vas a hacer juicio? ¿Al Estado? Terminaban en mí, no te lo conté. Claro. Le haces el juicio al Estado, el juez ordena al Estado que tengo razón y que me pague. Sí, no, bueno, sí. Y el Estado no lo puede pagar porque no está en el presupuesto. Claro, no, bueno, Entonces sí. queda para siempre ahí, listo. Se murió. Claro. Si no está en el presupuesto, la única manera es coimear, no a Carlos Rodríguez. Tenés que coimear a Carlos Rodríguez, al juez, para que le declare, hasta la Corte Suprema. Después de la Corte Suprema, va al Estado, que le dicen pague. Y el Estado se lo manda a Carlos Rodríguez, que era el secretario de Política Económica, que decía, yo no puedo hacer nada, estoy a cargo de privatizaciones y juicios, pero yo no tengo plata. Tiene que pasar a Guidotti, entonces hay que coimear a Carlos Rodríguez, hay que coimear a Guidotti, que era el secretario de Hacienda, y el secretario de Hacienda tiene que coimear a todos los diputados y senadores que hacen falta, diputados, para pasar para que lo incluyan en el presupuesto, ese pago de la casita. La casita de mis viejos. Imagínate vos la trayectoria que tiene que seguir para que se cumpla ese artículo de la Constitución. Es imposible. ¿No? Bueno, para ir cerrando esta sección, antes de pasar a las preguntas rápidas, me gustaría saber qué pregunta que nunca te hicieron te hubiera gustado responder. ¿Te gustaría responder? A la pucha. No soy de esas cosas, no sirvo para eso. Me acuerdo del programa de Novarecio que siempre te hacía, le tenés miedo a la muerte y ese tipo de cosas. No, yo me considero que tenía una vida muy activa. Lástima, como no soy creyente, no sé dónde va a ir toda mi vida, pero ustedes se acordarán. Así que no. Me hubiera gustado, me gustan las plantas. ¿Por qué me gustan las plantas tanto? Por ejemplo, como verán, es todo planta, acá adentro hay planta, ¿no?
hago experimentos, no puedo ver una plantita suelta por ahí, la planto. Lo desarrollé en el colegio. ¿Por qué terminé economista? Lo pongo en mi biografía. La verdad que no sé, porque un amigo me dijo que estudiara administración de empresas, que era una carrera nueva, que ganaban plata. Y yo dije, bueno, no cumplí con el mandato, pero no sabía que existía biología. Simplemente no sabía, y existía, pero no sabía. Si no hubiera estudiado biología en aquel momento, no ahora. Si me decís ahora hago las dos cosas. Tengo plantas, tengo una hija bióloga, 2 hijos biólogos, son mellizos. Y economía, que me divierte. La manejo, escribo, más o menos la entiendo. Entiendo la economía de Chicago, no entiendo la economía que hacen ahora, ni por carambola, es matemática pura, matemática a la N mayúscula. Es ininteligible para mí. Y Eh, cómo razonan los chicos que están ahora en MIT, en Harvard, las mejores. Es impresionante, no tienen el feeling que uno tiene de haber viajado por todos los países estos, en crisis, médico de países. O sea, en Chicago te dan las herramientas básicas y después te vas de médico de países y ahí empezás a aprender economía, recién. Es muy distinto a usar un modelo. bueno, si les parece, si te parece, dejamos el link en la descripción del video de YouTube de la biografía para que cualquiera que le interesa lo pueda leer. Sí, no lo pueden leer bien, hay que bajar, no sé cómo se hace con la editorial esa. Sí, 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 ¿Lo sabe hay manejar? que descargarlo, sí, sí. Hay que descargarlo primero y después leerlo con, no sé cómo, con un programa. No, directamente Sí. la bajás y aparece. Yo tengo el documento de trabajo del SEMA, pero sí. Bueno, empezamos con la segunda sección, son preguntas rápidas. Y para usted hay uno, el mejor gobierno de la historia. Bueno, como no me especialicé en historia y no soy lector ávido, no sé cómo era antes que yo naciera. De los que yo nací fue el de Menem, no me cabe duda. Ninguna duda. El peor, Tantos peores. Alberto, mayor problema del país, la gente que no entiende la democracia. mejor economista de la historia, Ojo que eso lo quiere decir que hay que sacarse la gente encima, ¿no? La gente que no entiende la democracia. Mej- El mejor, mejor economista de la historia, no sé, los que yo conocí, Milton Friedman, por cómo defendía sus argumentos, los debates de ese hombre eran impresionantes. su ideología, en pocas palabras, Centro derecha pro mercado, capitalista. Pero centro derecha, no derecha, o sea, el Estado tiene un rol. El rol está a definirse, ahí están las diferencias importantes. ¿le gusta algún economista de izquierda o heterodoxo? Gerchunov es un hombre honesto, interesante. No, John Kenneth Galbraith escribía cosas interesantes, pero en Estados Unidos hay que estar adentro de la política de Estados Unidos para entenderlo a Galbraith. Era demócrata de izquierda. En políticas sociales, ¿usted es liberal o conservador? Ni lo uno ni lo otro, soy eficientista. Creo que el Estado no puede abandonar el rol de ayudar a los que no tienen, pero tampoco tiene que incentivarlos a que nunca tengan nada. Entonces es un compromiso. Podés llamarlo liberal o conservador. Soy conservador porque siempre se hizo. Siempre hubo hospitales en la Argentina. Desde ese punto de vista soy conservador. Pero los hospitales no pueden ser para el que tiene plata. Porque el que tiene plata tienen que pagar, por ejemplo. Pero tienen que ser de calidad. No tienen por qué manejarlos el Estado. Ubicarte en el plano conservador liberal es más difícil, de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir eso? Yo entiendo el plano populismo, personalismo, individualismo. Ese plano lo entiendo bien. Y en ese plano estoy tirando hacia el individualismo, pero no totalmente, porque me interesan los demás, los que no tienen. ¿Okay? O sea, el individualista total sería el libertario de ustedes. No le interesan los demás, chao. Y el populista es un mentiroso. Después está Mahatma Gandhi, no sé cuánto, que podían ser populistas de verdad.
qué sé yo, el Papa, no sé, los curas, algunos, casi todos, supongo. No tengo nada con los curas. De hecho, yo era monaguillo acá en la iglesia de San Patricio de chico. Así que iba a ser cura yo. Bueno, país del mundo que es un ejemplo a seguir. Ah, claro, de nuevo lo mismo. ¿Por la felicidad de vivir ahí o por el éxito económico? Por el éxito económico. Una combinación de las Por dos, el tal éxito vez. económico, que es un ejemplo a seguir. No sé, pero todos van a seguir el ejemplo de China, no me cabe duda. Yo no viviría en China ni por casualidad. Viajé una vez a Japón y nada más, por trabajo. A mí me gusta vivir acá, en Belgrano. Y la Argentina me gusta, el interior argentino es otro país. Es un país divino. Pero el manejo de la política desde los centros urbanos es un desastre. Entonces la ruina. Otros países son más parejos. Canadá me gusta. Pero ¿sabes qué pasa? Los países donde la gente común dice que le gustaría vivir son aburridos. Todos piensan vivir en Suiza, en Suecia, en Canadá, en Australia. Son aburridos, no pasa nada. Acá pasa de todo, pero yo puedo ser feliz con que pase de todo. Las crisis a mí no me asustan, al revés. Me siento que las puedo ayudar, que puedo hacer algo. Vivir en Suiza es la cosa más aburrida que hay. Podés engordar, nada más. Mira lo que está pasando en Estados Unidos con el aumento del nivel de vida. Recién mi hijo Benjamín viene a Estados Unidos, llegó antes de ayer. Estaba asombrado, yo sí porque siempre voy, por los gordos. La gordura que hay en Estados Unidos es realmente enfermante, enfermante. Porque la clase baja de golpe y porrazo tuvo acceso a una elevación de ingresos, la integración de los negros y de los latinos en la sociedad. Tuvieron un aumento en sus ingresos y lo dedicaron a comer junk food. Y vos sabés que andan cuando vos vas al supermercado, un carrito con ruedas eléctricas a pilas. Y van así, las gordas, agarrando comida de los estantes, a dos manos, y mandándosela. Impresionante. Los pobres no están acostumbrados a ser ricos. Es un problema. Acá el psiquiatra debe saberlo. Es un problema. Se arruinan, se autodestruyen. Se autodestruyen. Entonces, por eso definir felicidad es difícil. ¿Desde qué punto de vista? Yo soy un tipo que me siento poderoso. Yo me siento poderoso, hago lo que quiero. Estoy enfermo en los riñones, lamentablemente, y no lo puedo solucionar. Me voy a morir de eso. No tengo más remedio, y no lo puedo controlar, y no me entra en la cabeza que no lo puedo controlar. Pero si no, me siento poderoso. Tengo plata, me la gané. Yo me fui a Estados Unidos con $1.200 y volví con 2.000. Pero la experiencia que tenía. O sea, bueno, y ahora soy profesor emérito de la universidad que fundé y tengo plata para vivir. No soy millonario, pero como no se me ocurre en la perra vida tener un barco, un avión, me compré un auto y lo está usando mi hijo. Yo creo que lo usé 3 veces en un año, una Toyota nueva. Y se la agarró el mocoso. Se adueñó, total, la madre tampoco lo usa. Y yo tengo otro, un Ford que está en el galpón. Lo saqué el año pasado para hacer la BTV y ahí está. Lo voy a sacar ahora el mes que viene para hacer la BTV. ¿No? Entonces, claro, es muy fácil no gastar mucho. Y el capital humano ya lo tengo de antes. ¿Por qué lo tengo? Esa es una buena pregunta. Porque estudié en la Universidad Estatal. O sea que no pagué. Con mi viejo viví peleado toda la vida. ¿No? Me dio $200 para que me fuera a Estados Unidos a estudiar. $200, viejo Marrete. Y viajaba en los cruceros esos a Europa. Yo lo iba a despedir ahí, era impresionante eso, el puerto con todas las luces prendidas y todas las señoras con sus tapados. Era una cosa de otro siglo, en los años 60. Y bueno, yo creo que lo importante es tener capital humano y self-confidence. Bueno, para seguir en esta línea, la universidad pública es... Está, lamentablemente está. Y estuvo en un momento que hizo falta, creo que Belgrano, creo la Universidad de Córdoba, me equivoco, con la iglesia,
En esos momentos ni ibas a pensar en una universidad privada. Y en la Argentina de hoy en día tampoco puedes pensar en una gran universidad privada, porque el sistema impositivo no está, el sistema de donaciones es imperfecto, no se puede donar, tus herederos lo demandan. Yo no puedo donar mi plata a una universidad. En Estados Unidos sí. Y bueno, empezaron hace cientos de años con eso y están, lo tienen. Pero decir ahora, así, de un saque, la universidad pública no tiene que estar y la tiene que reemplazar la privada, que el SEMA San Andrés van a reemplazar a la Universidad de Ciencias Exactas, ni por casualidad, ni por casualidad. No. En este momento no, eso no quiere decir que el ánimo tenga que ser ese, pero tendrías que consolidar a las universidades privadas que tengan una organización institucional acorde con el desarrollo de carreras que dan ganancias, que dan pérdidas, contratos con el Estado. Las universidades privadas en Estados Unidos son privadas, pero dependen de la guita del gobierno. En Harvard, casi todos son contratos. Harvard, Chicago, todos los alumnos están becados, todos, no hay ninguno que pague. Ninguno. Yo la otra vez, hace un par de años, estuve con el director del Departamento de Economía de Chicago y tenía el problema que no sé en qué otra universidad, Yale, Princeton, los guachos habían subido el estipendio más allá de lo acordado. Entonces le pagaban, ¿entienden? A los alumnos. No solo los becaban, sino que les pagaban para que coman. Yo también tenía, pues tenía $200 al mes, 220 para comer. Pero parece que ahora le dan fortuna a los buenos, a los que salen bien en el GRE, en el examen este general que toman, y se los quieren robar todas las de la Ivy League entre ellos. Y les pagan fortuna a los tipos como a los jugadores de fútbol. Y la También gente, al tipo que es un negro alto de 3 metros, le pagan para ir al college. No es que le dan la beca, le garpan en negro, porque quieren ganar el campeonato de fútbol. ¿Y por qué quieren ganar el campeonato de fútbol? Porque los donantes donan a la universidad de acuerdo a la performance del equipo de fútbol, créeme. ¿y usted quiere ¿Por qué eso te crees que para...? todos tienen la Junior League esta de fútbol? Que juega todas las universidades de Estados Unidos. Es por eso. Está la senior, la profesional, y la de estudiantes, la amateur, que no pueden pagarle. No pueden pagarle la pelota, le pagan la universidad como locos. Los tienen en coche. Yo me acuerdo en Colombia a mí, pero había un equipo de fútbol. Me pidieron que no bochara uno y lo mandé al diablo. No, no. No, no lo podés bochar, porque juegan en el equipo de fútbol que miércoles. ¿Usted quiere, le gustaría que pase esto en Argentina? Hay universidades que no les veo la razón de ser, pero están. El tema es que están. Es como disolver el matrimonio de 40 años porque el hombre vio una chiquilina que le gusta y tiene plata. ¿Debería disolverlo e irse con la chiquilina? Pero está casado. Hace 40 años que se deje de joder. Yo diría, por ejemplo. Y la universidad también, sí. Ciencias económicas podría perfectamente, lo hacen las universidades privadas. Pero resulta que Avenida Córdoba 2122, Ciencias Económicas, está. Y tiene decenas de miles de alumnos. Porque es gratis, claro. Lo primero que tendrían que hacer es empezar a cobrar. Lo segundo es darle una organización que sea autárquica. No el gobierno tripartito de miércoles que tenemos nosotros, que se hizo con la famosa reforma universitaria comunista del 18, no sé cuándo se hizo esa reforma. La famosa reforma universitaria que tuvo la Argentina, Sí. estableció el manejo tripartito de la universidad. Profesores, graduados y alumnos, ¿no? Con Irigoyen. Con Irigoyen, el sí. peludo. Eh, Ese gobierno tripartito es una porquería. Tiene que haber una junta directiva elegida por los que saben. Que los alumnos van a estar eligiendo a las autoridades de la universidad. ¿Dónde se ha visto eso? Es ridículo. Los graduados puede ser, y los profesores. Y en todo caso el gobierno, el Ministerio de Educación, yo que sé, poner algún miembro en la junta también para controlar. Pero son autárquicos. O sea, no deberían recibir plata del gobierno, debería ser paga. Pero hay que dar becas, y ahí es donde entra el gobierno. y la sea, gente tiene que... la universidad, esas universidades llamadas públicas tienen becas. En Estados Unidos resulta que todas las privadas tienen becas. Y las becas las da en parte el gobierno. O becas o
la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación Mongo, ¿ok? La beca, pero el gobierno da contratos brutales, pero de cientos de millones de dólares, como que ahora, pero tienen que cumplir con regulaciones como no discriminación, tomar mujeres, latinos, etc. Y Por eso ahora con este tema de los judíos y los palestinos, Trump se enojó con Harvard y le iba a hacer perder 50 millones de dólares, algo así, y arreglaron por guita la cosa, no sé cómo fue el asunto, pero o sea, el gobierno invierte en las universidades privadas, con contratos, con lo que sea, pero las universidades privadas son capaces de ejecutar contratos. Acá, ¿qué le vas a hacer? Sí, somos ciencias sociales todas. Y Y ciencias sociales es lo que sobra en el gobierno, ¿entiendes? Hasta contadores, auditor, tenemos ¿cómo se llaman los números, las sociedades de seguros? No, auditores no, no, el otro, el que maneja las estadísticas, las probabilidades para la compañía de seguros. estadista. Hay una carrera en ciencias económicas y la tiene el Eh, SEMA ahora, yo no la hice, por eso no me acuerdo el nombre. Ah, es con la letra A, yo creo. ¿Sabes qué? Sí, sí. Bueno, en mi época había una mafia. No es análisis de datos, no. Eso se dan exactas. Esta es una carrera más vieja que los contadores, que son las probabilidades que usan las compañías de seguros. La compañía de seguros precisa un graduado en eso para dar fe de que está todo bien y que los números son los números que corresponden. Y bueno, existen, entonces no puedo decir la voy a cerrar, porque digo que la voy a cerrar y al día siguiente me tomaron la plaza del Congreso. ¿Qué es lo que le pasó a Milei? Lo que hizo Milei es un bruto. Simplemente no pagó, no hizo desembolso. Entonces se quedaron las facultades sin plata para pagar los sueldos. Está bien que no quiera la universidad pública, pero pará, negro. Hay que ser un poco pragmático. Actuario. tengo un compañero que lo está estudiando, un Hasta el amigo. SEMA enseña actuario. Sí. Pero ciencias sociales, todo. No vamos a invertir plata en matemáticas o física electromagnética o cosas raras así. Déjame ver. Es obvio. Ahí está el chico este que era el jefe del consejo de asesores de Milei, el atómico. Ryder, Damián Ryder, lo conozco, me sigue en Twitter. Pero estaba en economista. Economista no era bueno, pero en física atómica de golpe el tipo es bueno, creo que es del MIT. O sea, de golpe, bueno, no sé, eso no entiendo. Sí. Pero me parece que encontró su nicho. Bueno, esas cosas no las puede hacer la universidad privada, ni acá, y en Estados Unidos la hacen unas universidades que son monstruos, o institutos tecnológicos, no sé quiénes hacen la investigación de alta avanzada. Yo sé que inteligencia artificial se hace en las privadas. Nosotros vamos a dar inteligencia artificial en el SEMA, pero no vamos a estar a un nivel de investigaciones como para hacer contratos y esas cosas. Eso podría llevar muchísimo tiempo y tendríamos que crecer muchísimo. Estados Unidos sí, pero de nuevo tienen cientos de años de experiencia. Nosotros no. Entonces tenés que vivir con lo que tenés y mejorarlo. Y el fin debería ser que el Estado no produzca ningún bien, sino que brinde a todos los ciudadanos la posibilidad de comprar ese bien, que es distinto, ¿no? A través de vouchers, subsidios, lo que sea. Y ahí con eso que decís, perdón que te interrumpí, la gente que capaz no tiene esta capacidad, no sé si intelectual para esas becas y no tiene la plata para pagar una universidad, ¿qué pasa con esa gente? No puede estudiar. No puede estudiar. Si no tiene la capacidad intelectual, anda a explicárselo a los rusos o a los chinos. Si no tiene la capacidad de estudiar, no merece estudiar. Se acabó. Si no tiene la capacidad de estudiar. Ahora, podés preguntarte por qué no tiene la capacidad de estudiar. Puede ser porque de chico no le dieron comida, carne, proteínas, que no desarrolló el cerebro. Bueno, eso, es una causa perdida. Pero después podés tener una persona que no es inteligente, qué sé yo, que le gusta el juego, que le gustan los caballos, que le gusta otra cosa. Y dice, quiero ser médico. No, querido, pagátelo. Es un gusto, es un bien de consumo. Él quiere la educación como un bien de consumo. Bueno, que se lo pague. Y si es bruto, por alguna razón puede haber una persona que es bruta, y bueno, debe la sociedad invertir en tratar de cambiar a un bruto. Yo creo que al que es, ¿cómo era? Es el ñudo que lo fajen. Hay un refrán criollo del Martín Fierro.
Al que es no sé cuánto es añudo que lo fajen. Al que es bruto es añudo que lo fajen. Bueno, se entiende. Pero es un tema a ser discutido. ¿Quién puede ser merecedor de las becas? Yo creo que la sociedad no puede subsidiar bienes de consumo, per se. O sea, ningún ser humano no está en la Constitución, ni siquiera en la del 53, no está en el 14 bis. Tiene derecho a ser educado en doctorado. Tiene derecho a una educación. Y educación era primaria antes y ahora parece que 3 años de la secundaria o algo por el estilo, pero que tengas derecho a ser doctor, eso se le ocurrió a la reforma universitaria, no está en la Constitución, que la universidad es gratis. Pero también tienen derecho a bocharte, entonces pusieron el examen de ingreso para que no entre. Y protestaron todo, entonces ahora no se llama examen de ingreso, se llama ciclo básico. Es cuestión de darle vuelta a las cosas, cambiarle el nombre, como hace Milei con los pases, con las LELIX, les cambian el nombre y te la enchufan igual. Pero tienen razón. Si la universidad es gratuita, hay que limitar el ingreso de alguna manera, porque los cadáveres están limitados. No pueden meter 500 tipos con un cadáver. Y los profesores también, obvio. Entonces, hay que limitar el ingreso. Pero resulta que los progresistas, los populistas, dicen que la educación es para todos. Entonces, hasta para los bolivianos es gratis. Entonces, ecuatorianos. Hay empresas en Ecuador que traen gente a estudiar a Argentina con becas. Bueno. ¿Lo volverías a votar a Milei? No. No, bueno, yo soy candidato de López Murphy, así que obvio que voy a votar a López Murphy. Diputado. Sí, eso son estas elecciones. Sí. Y después de presidente, ya voy a tener 79, 80 años. Votaré si tengo ganas y veremos qué opciones hay, pero Milei no, Milei está loco. A menos que cambie, está loco. No llega. Bueno, si llega a ser un milagro, me convenceré y puede ser que lo vote. Puede ser. Si pero volvés a las elecciones loco como está, ¿no? Si volvés al 2023 y te dicen tenés que elegir entre Milei y Massa. Milei. Okay. ¿Cómo la...? Fue Milei, lo voté a Milei. Salvo en la final porque estaba internado, pero 2 veces lo voté, ¿no? O sea, sabiendo todo lo que pasó. No era tan loco, no. Después enloqueció del todo. Yo lo conocía personalmente acá en este lugar, en esta mesa. Era un tipo razonable, está escrito, lo he puesto. Tengo un tuit que citó el tipo de Al Jazeera. En el tuit ese, lo digo claramente, era un tipo que mi mujer estaba fascinada, era un tipo educado. Lo que pensaba mal mi mujer era de la hermana, decía, esa mujer es una bruta, no habla. Pero Milei ya antes de entrar en política, venía a casa y me pedía venir con la hermana. Y la hermana no hablaba, y todos decíamos, qué relación de dependencia rara tiene este tipo de la hermana, porque no cumple ningún rol. Venía, se sentaba y nada más, para que no le impresione a mi mujer. Es mucho más intuitiva que yo. No soy medio durel en eso. Y resulta que están mandando al país. O sea, que pasó algo raro, nos engañaron a todos. Nos engañaron a todos. Para algunos gratamente, pero en general a mí no. Y hay mucha gente que no lo quiere a Milei, pero que tampoco quiere a los peronistas. ¿Nos engañaron en qué? En las personalidades. Milei era un loco con esas caras que hace, los insultos que hace son asquerosos directamente, asquerosos. Tal es así que el diario La Nación se la tiraba en contra ahora, y no es por plata, no es por sobre. Lo de las malas palabras yo lo vengo diciendo hace 2 años, que estaba cansado ya de las malas palabras del tipo. Hay que tener cierta cultura, para algo somos seres humanos, no somos gorilas, no hacemos caca en el piso. Este bestia es así. Ahora, que después resulta que le salió lo del gobierno. Bueno, él iba a quemar el Banco Central, no lo quemó. Iba a dolarizar, no dolarizó. Bueno, bajó el gasto público. Sí, bajó el gasto público, sí, bajó el gasto público. El mes pasado le sonaron 12 proyectos de decreto que aumentan el gasto público. No era sostenible. No podés bajarle el sueldo a todo el mundo porque se te da la gana. Y decir, soy libertario. Acabe con la inflación. Sí, generaste una recesión de la Madonna, dejaste al país sin inversiones, y está reviviendo el peronismo, tarado. Es lo que le pasó a Macri, metió la pata y volvió Cristina.
Entonces Macri sería muy honesto, muy de derecha, no era peronista, divino, pero manejaba la economía como el traste. Entonces le fue tan mal que le ganó Alberto. Bueno, eso no es que uno no quiera, ¿entienden? A la centroderecha. La querés a la centroderecha, pero tiene que ser completa, no puede estar a cargo un bestia. Las ideas son básicas, las sabe cualquiera. Lo que pasa es que en este país de italianos pareciera que solo un bestia las puede implementar, que fue Milei. Entonces Milei sigue con los insultos porque él cree que le funcionan. O es loco o los usa. Todavía no sé. Él ha dicho que no va a decir más malas palabras. Parece que dijo malas palabras. Estaba en La Nación. Pero yo qué sé. Yo sé que puede no decir malas palabras porque estaba en casa educado. Lo he visto muchas veces educado. Y cuando fui a los conciertos, estos que él hacía, y lo vi entrar como el león y empezó a saltar y a hacer así con los brazos, dije, este está loco. Y no me preguntaba nada, no colaboraba, no me usaba para nada, lo único que quería era mi nombre. Y entonces ahí me di cuenta. ¿Fue profesor usted ¿De Javier? Milei? No. Estudió en la de Belgrano. Con López Murphy, ¿qué es lo que van a proponerle a los porteños ahora? Lo estamos escribiendo, lo tengo ahí en la computadora. Nada, lo de siempre. ¿Cuántos números querés? 8, 10, 12, 13 puntos, te puedo hacer los que quieras. No, en general, sí. Sí, bueno, no tenemos gobernar bien. Ninguna propuesta. Yo me tiro de la Constitución, reformar la Constitución para sacar el 14 bis, pero y todos los tratados. Volver a la del 53, va. Pero no sé si López Murphy lo va a aceptar, porque lo que me pidió es una propuesta cortita para usar en política, que la gente entienda. Entonces, si empiezo con cosas sofisticadas, sistema financiero, me empecé a escribir el sistema financiero, me metí con los encajes y la superintendencia, y me dicen, no, pará, negro, esto es para la gente, ¿no? El Banco Central será autónomo y el tipo de cambio flotará, con eso sobra. Pero esas no son propuestas, que es lo que a mí me enaltezcan, está bien, es lo lógico. Sí, y que el déficit va a ser prioritario. Sí, pero tiene que ser sostenible y necesario el ajuste. En eso nos distinguimos, no habrá motosierra. O sea, si tiene que haber déficit, pues que haya déficit, si lo puede financiar. Y si no lo puede financiar, no lo haga, ¿qué le vas a hacer? No puedes tener déficit si no lo puedes financiar, eso es una... es así. Ahora, Caputo se está gastando toda la plata en intereses. Yo no voy a escribir reestructurar la deuda, pero me parece que va a haber que hacerla. Se la va a hacer el mercado solo. Le va a pasar a él, le va a pasar a cualquiera. Ninguno lo quiere proponer, porque queda feo. Grabois quizás lo quiera proponer. Pero si la deuda es impagable, está quebrado. Entonces, para el quebrado, para hacer el rollover, cada vez tiene que pagar más interés. Entonces, al que viene, le dejan una bola más grande que la anterior. Y alguno va a tener que reestructurarla, porque ya es impagable con el superávit financiero que hay. No hay nada. Y no es sostenible encima. Se le está acabando. Y en eso entra lo que ustedes hacían, ¿no? Con esos viajes en los que analizaban si los países estaban listos, no sé, para una ayuda o lo que contaste. Sí. Me acuerdo, ¿en qué país? En Rumania tenían 17 tipos de cambio. Y como había planificación central, el plan socialista, los empresarios se hacían cambios. Entonces la empresa que fabricaba autos le daba autos a las entidades, a la empresa que daba educación, para que le bequen a los hijos de la empresa de los autos. Entonces intercambiaban los bienes entre los empresarios. Todos los empresarios vivían bien, la gente no. Bueno. Suscríbanse, síganos. ¿Qué le van a hacer competencia a Felipe Núñez? Felipe Núñez tenía un programa de televisión, de YouTube. Ahora es uno de los asesores financieros de estrella de Milei. Sí, exacto. Y me llevaban a mí y estaban totalmente de acuerdo conmigo, pero cuando entras al área de Milei tenés que estar de acuerdo conmigo. Es toda una maravilla. Toda una maravilla.